Capítulo 9 de Marcos, vamos a leerlo desde el versículo 14. Aquí empieza la historia, pero me voy a basar en un versículo en este pasaje. ¿Lo tienen? Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban entre ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre del niño: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Versículo 22, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Y ayúdanos. Versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia. Gracias te damos por todo lo que hacemos en este lugar. Señor, es un privilegio servirte, aunque sé, Señor, que muchas veces hay dudas, hay problemas, hay dificultades. Sin embargo, Señor, al estar en tu presencia sabemos que hay plenitud de gozo. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay consolación, en tu presencia hay restauración. Y sé, Señor, que al venir en este lugar, Señor, tú nos ministras a través de tu Espíritu Santo. Te hemos cantado, te hemos exaltado, te hemos glorificado, hemos expresado nuestras inquietudes. También, Señor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Señor, ahora ha llegado un momento en que tú nos hablas a nosotros a través de tu palabra. Pido, Señor, como ministro tuyo, la guianza de tu Espíritu, Señor, que me habilites en esta noche, que pueda enseñar esta palabra conforme a tu voluntad. De igual manera, Señor, pido que quites toda distracción en este lugar, que este lugar, Señor, sea lleno de tu presencia, de ángeles alrededor de nosotros, y todo espíritu contrario, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y toda la honra y la gloria es para ti. Amén y amén. Amén. Y la iglesia del Señor dice: amén. Levante su mano derecha conmigo y diga: Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. ¿Lo creen? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. La historia que leímos, ¿verdad? Que era que un muchacho tenía un espíritu mudo, dice la Biblia, ¿verdad? Y es un espíritu que no dejaba hablar al muchacho, ¿verdad? Pero no me voy hermanos, a enfocar en eso, sino en el versículo 23, cuando el padre le pide, ¿verdad?, a Jesús ayuda y le dice que socórrenos, ayúdanos, necesitamos de ti, ¿verdad? Y luego Jesús dice en el versículo 23, ¿verdad? Dice, hermanos, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús al padre del hijo, del muchacho, le estaba diciendo: si tienes fe, ¿verdad?, lo que tú crees o lo que tú pides será hecho. Amén. Hermanos, entonces entendemos que aquí, hermanos, el que no se trata de que si Jesús puede hacer o no lo puede hacer. Estamos seguros que Él es Dios todopoderoso. Amén. Él todo lo puede. Aquí el asunto está en nosotros, si podemos creer o no podemos creer. Amén. Dios, no, hermanos, no necesita nada de nosotros. Él es todo suficiente. Amén. Y Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia vemos que Dios a veces no hizo cosas, pero nos damos cuenta que no era porque Dios no pudo hacerlo, sino por la incredulidad de la multitud. Muchas veces Dios no hizo milagros. Amén. No se trata de que si Dios lo puede hacer, sino que si yo puedo creer. Amén. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Amén. Dice amén la iglesia esa palabra.
El milagro del que el milagro no dependía del hombre, ¿verdad? Ni del esfuerzo humano, sino de la fe en el Hijo de Dios. Amén. Estas palabras constituyen una de las bases más importantes de la vida. Amén, tener fe. ¿Alguien ya vio Terminator aquí? ¿No? Solo un anuncio, ¿verdad? Y yo fui a verlo, ¿verdad? Porque me interesa ver siempre la película, pero algo que, ¿verdad? Que el mensaje que traía esa película, ¿verdad? Dice, ponen la palabra F, ¿verdad? Y luego ponen faith, ¿verdad? Eso dice, ¿verdad? El mundo, el humanista acerca de nuestra fe, ¿verdad? La fe no existe, la fe es inválida, ¿verdad? Eso dicen ellos y es el mensaje que están dando ahora, ¿verdad? Claro, uno analiza todo esto, ¿verdad? Sin embargo, yo creo todavía que hay fe, amén. Yo tengo fe en el Hijo de Dios, amén. Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos, amén. Aquí no tenemos a nadie, pero sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, amén. Y es interesante que a veces dicen que la fe no existe, ¿verdad? Pero alguien aquí, ¿verdad? Que le pagan por adelantado, levante su mano y yo voy a ir a aplicar allá. Pero trabajamos por fe. Yo voy mañana y trabajo y espero y tengo fe que el día viernes me pagan. ¿Usted también? Eso es fe, ¿verdad? Le llaman en el mundo secular la ley de la atracción, pero no es ley de la atracción, es la fe en que algo va a suceder, amén. La fe es invisible para el hombre, ¿verdad? Usted no puede ver si yo tengo fe, yo tampoco puedo ver que usted tenga fe, pero para Dios sí es visible, amén. Dios puede ver nuestra fe. Ahí estamos en Marcos, vamos un poco atrás en el capítulo 2 de Marcos. Ahora, dice Jeremías que Dios escudriña la mente y el corazón. Eso dice Jeremías. Miren lo que dice el capítulo 2 de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5. Mire el versículo 5, dice, al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe es invisible para usted y para mí, pero para Dios sí puede ver nuestra fe, amén. No, mire hermano, yo le puedo decir en esta noche, yo creo en Dios, pero mi actitud es diferente, pero a Dios no lo podemos engañar, amén. Mucha gente confiesan que Dios es real, Dios es verdadero, pero no siguen a Jesús, amén. Por eso usted y yo, que creemos a Jesús, ¿verdad? Que confesamos que Jesús es verdadero, seguimos a Dios, amén. Y actuamos de acuerdo a su palabra. Entonces dice ahí, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y esto es interesante porque no era la fe del paralítico, sino la fe de ¿quién? De los amigos de él, ¿verdad? Ay, hermanos, mire hermanos, probablemente usted aquí está en esta noche y hay familiares, es más, quizás su cónyuge, ¿verdad? Sus hijos, sus padres no están en la iglesia, pero por fe creemos que un día van a estar a los pies de Cristo, amén. ¿Lo cree la iglesia en esta noche? Yo creo porque esa es fe. Mi fe, hermanos, quizás ellos no, pero mi fe va a hacer que ellos vengan a Cristo Jesús. Mi clamor, mi perseverancia, hermanos, mi compromiso con Dios va a hacer que Dios traiga a los míos a la casa de Dios, amén. ¿Alguien está recibiendo esta palabra en esta noche? Amén. Dios puede ver nuestra fe, ¿verdad? Él ve si usted tiene fe o no, ¿verdad? Y estamos hablando de creer, que es lo mismo fe, ¿verdad? Pero ahorita les voy a explicar más. Vamos al versículo 6. Mira el versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales, ¿qué dice? Cavilaban en sus corazones, o sea, estaban hablando en su mente, ¿verdad? Eso quiere decir eso. Versículo 7. Mire, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pregunto, ¿los escribas y los fariseos creían que era el Hijo de Dios? No, ¿verdad? Estaban ahí, ¿verdad? Estaban escuchando sus enseñanzas, pero no creían y no tenían fe, ¿verdad? Y dentro de la iglesia sucede, ¿verdad? Hay gente que vendrán, amén, gloria a Dios porque estamos aquí,
¿verdad? Pero recuerda, hermanos, que el trigo y la cizaña crecen, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo que usted es cizaña. Mi corazón y mi deseo mío es que todos los que estemos aquí y todo lo que venga sean trigo, amén. Amén, pero acuérdese que dentro de la iglesia habrán incrédulos, ¿verdad? Por eso la gente dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, ¿verdad? Entonces yo le digo, pero hay un lugar más para ti también, amén. Aquí creo que hay hipócritas, pero también habremos que vamos a estar en la presencia del Señor, amén. Porque aquí el Señor puede cambiar, puede transformar, puede renovar, amén. Aquel que está, ¿verdad? En un proceso todavía, amén. Así de que dice que ellos, ¿verdad? Cavilaban, pensaban, ¿cómo es que puede Él perdonar pecados? Dicen ellos, verá la pregunta que hacen. Mire el versículo 8, esto me gusta, mire. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿qué dice? Que hablaban en su manera, de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo. Mire la pregunta, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Pregunta, ¿Dios puede leer nuestros pensamientos? Imagínense si, hermanos, tuviéramos un proyector aquí, pusieran los pensamientos de Valentín o los suyos, ¿verdad? Ay, santos, dice, mire, hermanos, yo sé que todos tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Vienen malos pensamientos en nuestra mente, ¿verdad? Por eso el apóstol dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda duda, todo mal pensamiento que llega a nuestra mente hay que llevarlo a los pies de Cristo, cautivo a los pies de Cristo, amén. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, amén. Esa es la palabra de Dios, amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces la fe es invisible para usted y para mí, pero para Dios no, porque Él puede escudriñar nuestros pensamientos. Por eso dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Verdad? Obviamente para el incrédulo es una gran amenaza, porque hacemos algo a escondidas. Yo no lo veo, ¿verdad? Pero Dios sí lo ve, amén. Pero también, hermanos, mire, qué esperanza para aquel que se porta bien, porque aunque nadie se dio cuenta que hizo una obra buena, pero Dios sí lo está viendo. Amén. Mire, el problema es esto, que muchas veces tememos más al hombre que a Dios. ¿Usted no pegaría ni insultaría a su cónyuge en frente del pastor, o sí? ¿Por qué lo hace cuando no está el pastor? Si Dios está presente. ¿Ah? Nadie miraría pornografía estando el pastor, pero si lo hacen a escondidas cuando Dios está presente. Usted no robaría estando el pastor ahí. Usted no se tomaría una cervecita o hiciera otras cosas indebidas. No mentiría cuando estando el pastor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? Cuando nadie nos ve, pero los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Amén. Por eso, hermanos, nuestro cristianismo no tiene que ser fundado en lo que el hombre diga, sino en lo que Dios dice. Amén. Y tenemos que estar conscientes de que Dios está en todo lugar. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y dice el apóstol Pablo esto: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Si hoy estás sembrando el bien, mañana lo va a cosechar. Amén. Si hoy estás sembrando odio, también va a cosechar a odio. Por eso hay que hacer siempre el bien. Tarde o temprano vamos a recibir el bien de nuestro Dios. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces Dios puede escudriñar, ¿verdad? Puede ver todo. Por eso es importante actuar bien. Por eso es importante hacer las cosas bien. Por eso me encanta lo que dice Malaquías, que aún el que apaga la luz de la casa de Dios se quedará sin su paga. ¿Quién es el que apaga la luz de la iglesia? El último, ¿cierto? Más a veces ni el pastor se da cuenta, ¿verdad? Pero él sí está viendo quién apaga y quién enciende la luz de la casa de Dios. Eso, hermanos, todo tiene recompensa. Créamelo, porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, creer, dice, de acuerdo al diccionario teológico y también el diccionario de la Real Academia Española, dice, es tener confianza, ¿verdad? Por eso le dice, al que cree, todo lo es posible. Creer es tener confianza, dar por cierto una cosa que no está comprobada o demostrada. Es tener seguridad. Ahora dice el escritor a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. La razón dice, hay que ver para creer. ¿Estamos de acuerdo? Pero la fe dice, hay que creer para ver. Amén. Esa es la fe, esa es la convicción, esa es la seguridad de nosotros. Por eso muchas veces, hermanos, hablan de fe y dicen, ¿será cierto? Entonces dice, este está cavilando en su mente, no cree, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar seguros que lo que creemos y lo que Dios nos dice va a acontecer. Amén. La razón dice que hay que ver para creer, pero la fe dice que hay que creer para ver. Ahora, ¿cómo puedo, pastor, cómo puedo yo tener seguridad, tener fe y creer? ¿Por qué dice? Bueno, le voy a leer lo que dice Romano, no lo lea usted. Dice que la fe viene por el oír. Amén. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Hoy usted, su fe está siendo aumentada, ¿verdad? Está siendo aumentada porque está escuchando palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos a Juan. Juan está más adelantito. Marcos, Lucas y Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, vamos al versículo 63. Mire lo que dice Juan, capítulo 6, 63. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer el versículo 63. Dice, el Espíritu, ¿qué dice? Es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora esta segunda parte del verso hay que leerlo. Dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué dicen? Son espíritu y ¿qué? Y vida. Mire, hermanos, cuando nosotros tenemos duda, ¿verdad? Para sacar esas dudas, ¿qué tenemos que recibir? La palabra de Dios, ¿verdad? Mucha gente clama por fe y es bueno orar, es bueno pedir, pero hermanos, su fe va a ser fortalecida cuando usted escudriña la palabra de Dios, amén. Esta palabra de Dios entra, penetra en nuestros pensamientos y quita todo mal pensamiento y viene a ser el pensamiento de Cristo en nuestra mente, amén. Entonces la palabra de Dios dice son espíritu y vida. Pregunto, ¿cuál es? Miren, todo es importante, pero si pusiéramos en balanza, ¿cuál es más importante, el espíritu o el cuerpo? El espíritu, ¿verdad? Entonces cuando la palabra entra, ¿verdad? Entra en nuestro espíritu y entonces ahí empezamos a tener seguridad y fortaleza. Por eso dice Jesús, no le tengan miedo al que mata el cuerpo, sino tengan miedo al que mata el espíritu. Amén. Por eso es importante, hermanos, que si usted está bien interiormente y en su mente, hermanos, el cuerpo, aunque está un poco, ¿verdad? Más o menos, vamos a estar tranquilos y vamos a tener paz, porque todo está en nuestra mente. Amén. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quiénes de los que estamos aquí quieren tener una fe grande? Escuche palabra de Dios, escuche enseñanza, escudriñe y su fe viene a ser fortalecida. Amén. Gloria sea nuestro Dios. La palabra de Dios afecta nuestro espíritu, ¿verdad? Debemos de tener una relación espiritual y no emocional, ¿verdad? No emocional. Este es un terrible error cuando, hermanos, yo estoy emocionado ahorita porque estoy predicando la palabra de Dios. Ahora, si aunque estuviera triste, yo predicaría la palabra de Dios. Y si estoy feliz, predico la palabra de Dios. Usted no sabe cuántas veces he venido aquí triste. Sin embargo, hermanos, la palabra y lo que hago no está basado en lo que siento, sino en lo que creo. Amén. Y yo creo que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Cuando nuestra relación con Dios es espiritual, las circunstancias no nos pueden alejar de Él. Amén. Pero cuando son emocionales, claro que las circunstancias nos pueden alejar de Él. Cuando estoy feliz, yo digo, heme aquí, Señor, pero cuando estoy triste, ya no quiero nada, Señor, ¿verdad? Eso es una persona emocional, ¿verdad? Pero una persona espiritual es aquella que dice, si hoy está nublado, yo creo que Dios sigue siendo bueno, amén. Si hoy está soleado, yo creo que Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque su convicción no está basada en las emociones, sino en lo que cree, amén. Y la convicción es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, debemos de tener una relación espiritual y no solamente emocional. Mire, de acuerdo a la Biblia, vamos a Santiago capítulo 1, una persona emocional. Santiago capítulo 1. Estaba leyendo un libro, ¿verdad?, de un buen escritor y él dice apóstol Santiago y no es apóstol. El que escribe la epístola no fue el apóstol Santiago, sino fue Santiago, el medio hermano de Jesús, ¿verdad?
Entonces, este no fue el apóstol que escribió. Amén. Capítulo 1 de Santiago, vamos al versículo 8. ¿De qué estamos hablando? De una persona emocional. Dice, ¿lo tienen todos? Dice, el hombre, ¿qué dice? De doble ánimo, ¿qué es? Es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Los psicólogos le llaman eso esquizofrenia, ¿verdad? Cuando tienes un trastorno mental, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que seamos claro, la emoción es buena, ¿verdad? Yo cuando miro al mejor equipo del mundo, cuando gana, me emociono, ¿verdad? Cuando mi esposa me compra un café, me emociono, ¿verdad? Me pongo feliz, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser la razón y el motivo de servir a Dios, amén. Mis emociones no tienen que guiarme, sino mis convicciones. Ahora, ¿cómo yo puedo tener convicciones? La palabra de Dios, amén, la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo tiene problemas para tomar decisiones y sostenerlas, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Los solteros, ¿verdad? Si uno ya tiene 5 años con la novia y no se quiere casar, hermano, déjenlo, ¿verdad? Déjenlo porque no quiere nada con usted, ¿verdad? Esos son hombres, ¿verdad? Y mujeres que no quieren nada en la vida, ¿verdad? Pero uno que está, yo quiero casarme contigo porque eso dice la palabra de Dios, amén. Amén. Debido a su inestabilidad, se encuentra siempre cambiando de parecer con respecto a las relaciones, a las carreras, a los ministerios e iglesia, ¿verdad? Personas que están aquí, la otra semana están en otra iglesia, mira, están ¿verdad? Fundamentados en lo que sienten y en lo que ven, ¿verdad? Pero un hijo de Dios, ¿verdad? Que está seguro que Dios lo puso aquí, ¿verdad? Porque Dios está en este lugar, amén. Ya no siento la presencia de Dios aquí, Dios no ha cambiado porque Él sigue siendo el mismo, amén. Él dice que yo estaré con vosotros, ¿cuánto? ¿Algunos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo. Entonces, hermanos, si usted es templo y yo soy templo, aquí está la presencia de Dios en esta noche, amén. Porque esta es su casa, esta es su iglesia, amén. Personas que tenemos que tener convicción y seguridad, no a las emociones, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad? Cuando nosotros estamos basados en nuestras emociones, alguien viene y me hace enojar, ¿cómo respondo yo? También, ¿verdad? Si, ¿verdad? En un sentido figurado, si alguien me pega, ¿verdad? Si yo estoy basado en emociones, ¿qué le hago? Le regreso, ¿verdad? Claro, porque estoy basado en mis emociones. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero la palabra dice que si alguien te da uno, ¿qué dice? Claro, en un sentido figurado. Significa que nosotros tenemos que ser humildes. Amén. Porque la palabra de Dios dice que al humilde ¿lo ve de qué? Al humilde de cerca, pero al orgulloso lo ve de lejos. Yo quiero estar cerca de Jesús, amén. Yo quiero estar cerca del Maestro. Yo quiero estar cerca de mi Señor, amén. Entonces dijo alguien que sabiduría es saber reaccionar ante la debilidad de otros. Sabiduría es saber reaccionar ante la debilidad de otros. Hoy que ya conozco un poco más a la mujer, ¿verdad? Lo conocí antes, pero no hablaba tanto porque vea cómo conoce tanto a la mujer, ¿verdad? Pero sé que una vez al mes a veces quieren matar a su marido, ¿verdad? Ahora ahí como hombre uno mejor estar callado, tranquilo, ¿verdad? Es sabiduría saber reaccionar ante la debilidad de otro, ¿verdad? Y uno poco a poco va a ir conociendo, ¿verdad? Ahí es mejor ni decir nada porque si no le va a ir en feria a uno, ¿verdad? Pero eso uno va a ir conociendo, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. Entonces ser sabio, hermanos, es saber reaccionar ante la debilidad de otros. Y dentro de la iglesia habrán algunos Judas, ¿verdad? Ahora, yo no quiero que ninguno de los que estemos aquí seamos Judas. Amén. Porque recuerden que los Judas se van y se matan solos, ¿verdad? Yo prefiero tener un Judas y no ser Judas. Yo prefiero que me critiquen a no ser un criticón. Yo prefiero a que me digan hipócrita y a que ser un hipócrita. Amén. Yo prefiero ser un hijo de Dios. Amén. Prefiero honrar a mi Señor y a mi Maestro. Aunque ante el mundo soy humillado, delante de Dios soy exaltado. Amén. Eso quiero yo. Entonces, hermano, eso es tener, ¿verdad, hermanos? Seguridad, convicción, no estar basado en las emociones, sino en lo que nosotros creemos. Amén. El hombre de doble ánimo, ¿verdad? Es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros estamos, hermanos,
Basamos nuestra creencia, lo que hacemos en nuestras emociones, lo hacemos por un tiempo y luego dejamos por un tiempo y luego lo hacemos por otro tiempo. Pero como hijos de Dios tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? Y hacerlo por amor a Dios. Vamos a Filipenses. Atrásito está Filipenses. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí escribiendo a la iglesia que está en Filipos. Capítulo 2 de Filipenses. ¿Cuál es el motivo, verdad? ¿O cuál es la razón por lo que yo estoy haciendo, por lo que hago? 2:12, ¿lo tienen? Filipenses 2:12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira el versículo 14, dice, haced todo como sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Nuestro trabajo tiene que ser diferente a lo del mundo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a Cristo, ¿verdad? Sin murmuración ni sin contiendas, ¿verdad? Si el día de mañana mi hermano George predica, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Yo recibo. Hermano Francisco predica, yo recibo. Yo no digo, ay, él no puede predicar, ¿verdad? Predico mejor que ellos, ¿verdad? De ninguna manera, ¿verdad? Cuando alguien pasa a cantar aquí, cantamos todos. ¿Por qué? Porque servimos y cantamos al mismo Dios. Amén. Amén. Un mismo espíritu, una misma fe. Amén. Entonces servimos al mismo Dios, ¿verdad? No tiene que hacer con contiendas ni calumnias. Todo lo hacemos por amor a Dios. Ahí está, adelantito está Colosenses capítulo 3, Filipenses y luego Colosenses, capítulo 3. Versículo 23, Colosenses 3:23. ¿Lo tienen? Dice, y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de doble ánimo, de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor, ¿y no para quién? Y no para los hombres, ¿verdad? Miren, hermanos, lo que nosotros hacemos en la casa de Dios, es más, si usted lee el contexto que lo dice el apóstol, le estaba hablando a los esclavos de aquel entonces, ¿verdad? Le estaba hablando que a su siervo, a sus amos hay que servirlo. Háganlo como si lo estuvieran haciendo para el Señor y no para su amo, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos en la casa de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, miren, hermanos, dice, si Jesús estuviera en este tiempo, le compro el mejor saco, ¿verdad? Ok, él no está, pero está a su casa y puede limpiar, ¿verdad? ¿No? Claro. Así tiene que ser, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros aquí, lo hacemos para Él. No como para los hombres, sino para Dios, ¿verdad? Ahora, mira el 24. Sabiendo, dice el apóstol Pablo, que ¿de quién? Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién? A Cristo el Señor servís. Pregunto, cuando yo predico, bueno, me pongo yo, ¿verdad? Póngase su nombre si quiere. Cuando yo predico, ¿verdad? Predico lo mismo que cuando hay 40, 50, que cuando hay uno. ¿Usted cuando hace algo para el Señor lo hace de la misma manera? Si trajéramos Univisión, ¿verdad? Y todos tenemos privilegio, me imagino que nos vamos a vestir bien, ¿verdad? Bien elegantes. Vamos a preparar, porque vamos a salir en TV. Y es bueno hacer con excelencia, pero aún si no hubiera TV, hágalo porque el mismo Dios lo recibe, amén. Es el mismo Dios que ve todo lo que nosotros hacemos. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor hay que hacerlo con excelencia. Y esto me llama tanto la atención de Felipe, ¿verdad? Cuando Felipe estaba en Samaria, estaba predicando, dice que había, hermanos, un avivamiento, ¿verdad? Las almas venían a Cristo, los demonios eran reprendidos y el ángel del Señor le dice a Felipe, ve al desierto.
Y yo pregunto, ¿qué habrá pensado Felipe? Esta es la voz del diablo. Mire, si aquí estoy evangelizando a miles, ¿cómo me vas a mandar al desierto donde no hay gente? ¿Verdad? Pero cuando Dios manda, hay que obedecerle. Amén. Y Felipe va al desierto y llega allá y escucha, ¿verdad?, al eunuco que dice, leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Felipe no podía ver, pero Dios sí podía ver lo que había delante de él. Y entonces el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe le explica, ¿verdad?, lo que quiere decir la escritura, acepta a Jesús, se bautiza. Mire, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y yo digo, eso es obediencia y creerle a Dios. Aunque solo estén dos o solo uno, usted tiene que hacer el trabajo porque no está sirviendo a él, sino al Dios verdadero. Amén. Me llama tanto la atención que cuando Dios le dice a David, ¿verdad?, ve a ejecutarle el arpa a Saúl. Y dice la Biblia que Saúl ya estaba fuera de la voluntad de Dios. Yo digo, ¿para qué me vas a mandar si ya está fuera de tu voluntad? Pero Dios estaba viendo la obediencia de David, a ver si es obediente o no. Y muchas veces Dios lo va a mandar a hacer trabajo que a usted no le gusta, ¿verdad? Pero recuerde que no está sirviendo al hombre, sino a Dios, amén. Y Él va a ver su obediencia, amén. En lo poco que me fuiste fiel, ya ve. Lo poco que se hace con excelencia crece, amén. Haga con excelencia lo poco que tiene, para que cuando lo pongan en alto usted va a ser fiel. Si no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo grande, amén. Entonces hay que hacer con excelencia. Y ahí el apóstol Pablo dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor servís. 25. ¿Tienen ahí todavía su Biblia? 3:25 dice, más, ¿qué dice? El que hace injusticia, ¿qué recibirá? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción. Tal y como, hermanos, no hay acepción para venir a Cristo, tal en la recompensa de lo malo no hay acepción de personas. ¿Amén? Como yo no quiero recibir injusticia, no debo de hacer injusticia. ¿Amén? Como yo no quiero ser difamado, yo no difamo a alguien. ¿Amén? Como yo no quiero ser criticado, yo no critico a nadie. ¿Amén? Si ustedes hacen injusticia, van a recibir injusticia. Amén. Si usted ahora, hermanos, como trabajador, ¿verdad?, está siendo fiel, ¿verdad?, y es responsable, cuando usted sea patrón, así van a ser sus trabajadores. Si usted, hermanos, como miembro de la iglesia hoy, usted se compromete a servir, a trabajar, da lo mejor de usted cuando usted sea pastor o líder, de igual manera, los que van a estar, ¿verdad?, bajo su cargo, van a servir de la misma manera. ¿Verdad? Cuando hoy yo predico, hermano, rebotan esas palabras que me decía mi pastor. Hay junta, ¿verdad? Y convoco a todos a una reunión. ¿Será importante que yo esté ahí? ¿Será? Si yo no voy, pues ¿qué? Cuando hoy convoco a una reunión, me acuerdo de esas palabras, ¿verdad? Entonces usted sea fiel, sea obediente, porque el día de mañana que va a ser líder, se va a acordar de mis palabras y le van a llegar en la mente. Téngalo por seguro, amén. Entonces, hermano, lo que nosotros hagamos, no lo hagamos por basado en nuestras emociones, sino en nuestras convicciones. Amén. Mire lo que dice, yo se lo voy a leer, ¿verdad? El apóstol Juan escribe, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Hermanos, muchas veces hacemos las cosas porque queremos recibir algo, pero ya lo recibimos. Tenemos la vida eterna, amén, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y las recompensas que un día vamos a recibir, allá están. ¿Ves? Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, ¿verdad?, que nuestro corazón no se turbe, ¿verdad?, porque yo voy al Padre y haré mansión para cada uno de ustedes, amén. Entonces allá ya hay una mansión esperándonos, amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor a Él, hagámoslo porque amamos al Señor, amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que lo que hacemos hoy es por amor a Él. No, hermanos, para agradar el ojo. No para que nos vean. No para que nos aplaudan y nos halagan. Lo hacemos por amor a Él y solamente por amor a Él. Amén. Ahora, ¿cómo sé si mi relación con Dios es espiritual o emocional? ¿Verdad? Hermanos, y ¿verdad?, se lo digo así, la permanencia, ¿verdad? Si algo permanece, es espiritual. Si es emocional, se desvanece. Pero le voy a dar algunos versículos. Vamos ahora sí a Primera de Juan. Recuerden que Juan, ¿verdad?, el Evangelio según San Juan, luego escribe Primera, Segunda y Tercera carta de Juan.
Primera de Juan capítulo 2. Lo espiritual permanece, lo emocional se desvanece. Capítulo 2, vamos al versículo 27. Cuando lo tienen, pueden decir amén. O creo que aquí está mal la 2.27, sí, 2.27. ¿Lo tienen? Ahora sí. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿qué dice? Permanece en vosotros. Pregunta en esta noche, ¿la unción es espiritual o es emocional? Espiritual. Lo que es espiritual permanece. Lo que es emocional se desvanece. En otras palabras, lo que es eterno permanece, pero lo que es, hermano, humano se desvanece. Es más, el mismo apóstol Juan dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Ahora, vamos a otro pasaje, está en Hechos capítulo 5. Es un poco largo, pero este pasaje me gusta. Hechos capítulo 5. Lo que es espiritual permanece, lo que es emocional o humano se desvanece. Capítulo 5 de Hechos. El contexto, hermanos, es que Pedro y Juan, los apóstoles, estaban predicando la palabra de Dios y a ellos les dijeron, ¿verdad?, que ya no predicasen. Pero ellos, ¿verdad?, empezaron a predicar otra vez y les dijeron, no les dijimos que ya no prediquen el nombre de Jesús. Y ellos dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces había ese conflicto ahí, ¿verdad? Querían apedrearlos o lo querían meter a la cárcel, lo que sea. Pero un hombre se levanta y dice esto. Ahí en el versículo 34 de Hechos 5, ¿lo tienen? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían, ¿qué dice? Fueron disparcidos y reducidos ¿a qué? A nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían, ¿qué dice? Fueron dispersados. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿Y qué dice? Dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanece. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aproximadamente 2000 años, ¿verdad?, fue escrita esta palabra cuando los apóstoles estaban predicando de Jesús. Pregunto, ¿la iglesia se desapareció? ¿Por qué? Porque es de Dios, amén. Lo que es humano se desaparece, pero lo que es de Dios es eterno, amén. Él dijo que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Entonces la fe que usted tiene en Cristo no es en vano, permanece, amén. La fe, la esperanza que pone en Jesús no es en vano, hermanos. La fe es una fe que nos trae esperanza a nosotros, amén. Hace aproximadamente 2000 años, mire, hermanos, y hoy está la iglesia todavía de pie, porque Él mismo dijo que ni el infierno prevalecerá contra su iglesia, amén. Y esto es bueno, hermanos. ¿Se da cuenta que cuando es humano y es terrenal, es emocional? Se desaparece. Se levantaron dos y dijeron, ¿verdad? Esto es lo correcto, es lo verdadero. Mataron al líder y todos se fueron, ¿verdad? Nuestro líder, claro que sí, lo crucificaron, lo mataron, pero también al tercer día resucitó y Él vive por toda la eternidad, amén. Ese es nuestro líder, amén. Por eso la iglesia está de pie y estará de pie, amén. Alejarnos de Dios no nos conviene porque Dios permanecerá fiel, amén. El no querer adorar, Dios no cambia, ¿verdad? Dios sigue siendo mismo. El yo no querer predicar, otro predicará. El usted no querer servir, otro servirá. Dios no pierde.
¿verdad? Nosotros perdemos. Entonces el llamado, el consejo es: vengamos y sirvamos a nuestro Dios, amén, porque es verdadero y es real, amén. Dice Juan: el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, amén. Hermanos, como nosotros estamos fundamentados en Cristo Jesús, vamos a permanecer, amén. Dice la Biblia, vamos al Salmo 125, mire lo que dice el Salmo 125. Y eso, hermanos, en tiempo que había guerra, ¿verdad? En Israel, esta palabra Dios le da a su pueblo. Y ellos decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Como muchas veces nosotros nos preguntamos. Salmo 125, ¿lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: los que confían en Jehová, ¿qué dice? Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pregunto, ¿su confianza está en lo terrenal o en Cristo Jesús? Usted va a permanecer si Cristo está con usted, amén. Dios nos ha prometido esta seguridad. Mire el versículo 2, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ¿qué dice? Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, amén. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, amén. Esa es la confianza, eso es creer, hermano, tener convicción en Él, amén. Ahora, la pregunta es esta. Mire, Dios no falla. ¿Estamos? Les llevo un ejemplo, ¿verdad? El hijo pródigo. El padre lo echó, le dijo que se fuera, o el hijo se salió. Ajá. Le fue, ¿verdad? De lo peor, porque se salió de la cobertura del padre. Por eso, no sé por qué mucha gente se quiere ir de la iglesia, ¿verdad? Lo que están diciendo es: ya no quiero tu cobertura, Señor, ¿verdad? Yo prefiero estar en la casa de Dios, ¿verdad? Aunque con lucha, aunque con prueba, aunque con dificultades, aunque con crisis, pero con Él estoy seguro, amén. Sé que Él me va a sostener y me va, hermanos, a suplir todas mis necesidades. Los que confiamos en Cristo Jesús jamás seremos avergonzados, amén. Dios, hermanos, nunca, ¿verdad?, nos echa. Por eso Jesús mismo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, amén. Nosotros somos el que nos alejamos, ¿verdad? Yo digo, yo analizo mi vida y ¿cuántas veces Dios me ha fallado? En ninguna, ¿verdad? Todo lo que sufro son consecuencias de mis malas acciones o mis malas decisiones, ¿verdad? Pero aún, ¿verdad?, en su misericordia, cosas malas que yo he hecho que merecía lo peor, Él los transforma en algo bueno, amén. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, amén. Yo sé que es mejor estar con Dios, es mejor estar con Cristo Jesús, amén. Así como, hermanos, Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová está alrededor de nosotros, de su familia, de su finanza, de su salud, amén. Cuando el diablo quería atacarlo de Job, ¿verdad? Dice, bueno, Satanás le dice a Dios: ¿cómo no? Dice, ¿cómo no te va a honrar Job? Si lo tienes cercado, ¿verdad? Tenía un cerco, ¿verdad? Para que algo le pase a usted, Satanás tiene que ir allá arriba, de allá tiene que venir la autorización para que algo le pase a usted. Ayer nos predicaban, pero esta enfermedad no es para muerte, amén. Esta tristeza, este dolor no es para muerte, es para que usted vea la gloria de Dios en su vida, amén. Es para que usted vea la gloria de Dios en su vida. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder y nos ayuda a perseverar. Mire, hermanos, la fe de aquellos hombres de la Biblia. Abraham tenía 75 cuando se le dio la promesa y nació Isaac a los 100 años. ¿Cuántos años esperó Abraham? ¿Cuántos años predicó Noé? 120. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? ¿Más que ellos? No creo, ¿verdad? Yo no, tampoco, ¿verdad? Pero eso es fe, eso es convicción y eso es seguridad, amén. Si el pez no detuvo a Jonás, si el mar no detuvo a Moisés, si los muros no detuvieron a Josué, si la muerte no detuvo a Jesús, lo que usted está pasando no lo puede detener. Usted va a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús, amén. Alguien recibe esta palabra en esta noche. Gloria a Dios, amén. El apóstol dice que en Cristo somos más que vencedores, porque Él venció, ahora nosotros
venceremos. Amén. Miren lo que dice segunda de Timoteo. Al que cree todo lo es posible, dice Jesús. Amén. Es tener fe, convicción, seguridad. Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Lo tienen? Vamos al versículo 6. Solo ese versículo vamos a leer, hablando, ¿verdad?, del que trabaja en el campo. Yo, por experiencia, yo puedo entender perfectamente este versículo porque yo trabajé en el campo. Dice, segunda de Timoteo 2:6, ¿lo tenemos? Dice, el labrador, para participar de los frutos que dice, debe trabajar primero, ¿verdad? Mi papá sembraba trigo, ¿verdad? Para que, hermanos, para cultivar primero íbamos a limpiar la tierra, ¿verdad? Sacábamos la cizaña, ¿verdad? Si había piedras, sacarlo todo, trabajar. Y luego, hermanos, dejarlo un tiempo para que la tierra se vaya preparando. Y luego vamos, ¿verdad? Y con el trigo le echábamos abono y luego enterrábamos el trigo. Y entonces venía la lluvia, ¿verdad? Y entonces la semilla empezaba a germinar, echaba raíces. Y luego salía la plantita, ¿verdad? Y luego crecía así y así. Luego hay que esperar un tiempo todavía para luego cosechar, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba el trigo seco, ¿verdad? Cortábamos, la máquina trilladora le llaman, ¿verdad? Y luego sacaba el puro trigo, ¿verdad? Y entonces ahí tardaba como aproximadamente 6 meses para cosechar lo que un día empezamos a sembrar, ¿verdad? Y muchos de nosotros oramos hoy, ya queremos que mañana, ya estamos viendo No, hermanos, hay que sembrar, hay que trabajar para que el día de mañana hay que cosechar, ¿verdad? A los hermanos le dijo, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo, le da la orden, ¿verdad? Cuando uno obedece, hermanos, le va a ir bien en la vida. Aunque tardare, va a llegar la promesa de Dios, amén. Porque la palabra de Dios se cumple. Entonces dice ahí el apóstol Pablo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿verdad? Trabaje, ¿verdad? Trabaje y no se preocupe si alguien más ya lo está cosechando. Quizás empezó a trabajar antes que usted, ¿verdad? Por eso nunca, hermanos, creo que Dios no está conmigo porque a él le va bien y a mí no. No, probablemente él ya sembró antes que tú. Hoy estás cosechando, pero el día de mañana, hoy estás sembrando, pero el día de mañana vas a cosechar. Amén. Dice Salomón que todo, ¿verdad?, tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo sobre la faz de la tierra, un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Amén. Pero hermano, la palabra es perseverar y tener convicción y tener seguridad en Cristo Jesús. Entonces la emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder y nos ayuda a perseverar. ¿Qué es lo que Dios espera de mí entonces? Bueno, simplemente que tenga fe, ¿verdad? Ahora ahorita se lo voy a explicar. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Bueno, vamos al versículo 57. Primera de Corintios 15, 57. ¿Lo tienen todos? Dice, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice la segunda parte? Vamos a leer. Dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso decimos que en Cristo somos victoriosos. Amén, porque Él nos da la victoria. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Vaya, ¿verdad? O sea que usted lo que hace no es en vano, no está perdiendo su tiempo. ¿Verdad? Muchos me critican, a mí no sé, familiares que a veces me saludan, no me dicen nada, pero en Facebook siempre me tiran, ¿verdad? Y dicen que el diezmo es para el pastor, ¿verdad? La ofrenda es para el pastor. Me dijo uno que para eso comen una palabra, ¿verdad? Para eso comen, ¿verdad? Y a mí yo me río, ¿verdad? Y les contesto, ¿verdad? A mí mis familias, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de lo que hago, ¿verdad? Por eso no dejo de hacer por las críticas de las personas, ¿verdad? Yo estoy seguro de lo que hago y lo que creo, ¿amén? Pueden venir tantas opiniones, pero si yo estoy seguro en Cristo Jesús, todo lo demás
Nada que ver. ¿Por qué? Eso no me tiene que detener lo que yo hago para el Señor, ¿verdad? Por eso lo que usted da para Dios, está seguro que va a recibir su recompensa, ¿verdad? Claro, tiene que haber una buena administración. Por eso usted tiene que dar, ¿verdad? Entonces la recompensa lo va a recibir a usted, ¿verdad? Porque usted da. No deje de hacer, ¿verdad? Por las críticas de la gente, ¿verdad? Hay gente que lo van a criticar, ¿verdad? Le van a burlar de usted, ¿verdad? Pero usted está seguro que lo está haciendo para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Hoy estás triste, sirve al Señor. Mañana estás feliz, sírvele al Señor. La otra semana estás, ¿verdad? Tienes mucho dinero, sirve al Señor. Ya no tienes, sirve al Señor, ¿verdad? Estar constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano, ¿verdad? Cuando usted sabe que no es en vano, ¿verdad? Yo no depositaría mi dinero en el banco, ¿verdad? Los $10 que tengo, si sé que me lo roban, ¿verdad? ¿Usted lo haría? No. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que está seguro allá. Pregunto, ¿todos los bancos que existen son más seguros que Cristo Jesús? Ah, vaya. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi condición, ¿verdad? Cuando estaba feliz el apóstol. Es más, si usted lee la epístola de los Filipenses, ¿verdad? Habla del gozo. Pregunto, ¿dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses? La cárcel, ¿verdad? Hermano, a veces no cabe aquí, ¿verdad? Es paradójico que el que está en la cárcel te dice que gózate. Los que estaban afuera estaban deprimidos y el que estaba en la cárcel estaba gozoso. Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino de tener a Cristo Jesús en tu corazón, amén. Eso es el gozo, amén. Me encanta. Es más, el apóstol Pablo dice que estoy seguro que la oración de ustedes, usted puede leer la carta, dice, yo voy a salir de aquí. Pregunto, ¿salió Pablo de la cárcel? Cuando escribe la carta a los Filipenses ya estaba en Roma, ¿verdad? Y ahora, pero al final de la carta él dice, reciban saludos, ¿verdad? De los de la casa de Nerón, ¿verdad? Perdón, de César. Ahora, ¿quién era el César en ese entonces? El emperador de Roma, ¿estamos de acuerdo? Los que la casa de César eran los soldados romanos, ¿verdad? Pregunta. Bueno, en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, cuando usted predicaba el evangelio, le cortaban la cabeza, ¿verdad? O lo tiraban a los leones, ¿verdad? Las fieras. Si a usted le gustaban esos animales, pues era bueno predicar en ese entonces, ¿verdad? Pero eso le pasaba a los cristianos. Ahora, nadie se atrevería a predicarle a los soldados romanos. ¿Pero por qué Dios lo mantuvo en la cárcel? Para que los soldados romanos, a través de Pablo, conocieran a Cristo Jesús. No lo sacó, pero Pablo da gracias a Dios, porque a través de él conocieron muchos a Cristo Jesús. Amén. Eso es tener gozo, eso es tener carácter y convicción. Amén. Y entonces el apóstol, ¿verdad? Muere, ¿verdad? No triste. Y él dice, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Iglesia de Dios, Centro Misionero Belén, aprendamos a contentarnos, sea cual sea nuestra situación. Y no sirvamos al Señor por emociones, sino por convicciones, por fe y por lo que nosotros creemos. Amén. Ya vamos a ir concluyendo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hermano Nico. ¿Tienen Hebreos capítulo 10? Vamos al versículo 35. Mire lo que dice el escritor a los hebreos, a la iglesia, a los judíos. Y esto es para nosotros en esta noche, ¿verdad? Yo sé que hay dudas, hay desconfianza, hay debilidad, ¿verdad? A veces ya no queremos servir al Señor, ¿verdad? Vamos a la iglesia porque ya somos cristianos, ¿verdad? Pero otra vez el Señor nos da una palabra para levantarnos otra vez y otra vez sigamos. Versículo 35 dice, Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Ahora mire esta segunda parte, dice, que tiene grande galardón, ¿verdad? O sea, la confianza que yo pongo en Cristo Jesús, ¿verdad? No es en vano, ¿verdad? Tiene un fundamento seguro, estable, que tiene grande galardón. 36, porque os es necesaria, ¿qué? Esto significa perseverancia, hay que perseverar
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa, ¿verdad? Es necesario perseverar, ¿verdad? Mucha gente viene a la iglesia y se alejan. Me da tristeza, ¿verdad? Porque, hermanos, yo digo, cuando usted se va de la iglesia por el mal carácter de alguien, hermanos, no conoció a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue el que dio su vida por usted, el que sufrió por usted, ¿verdad? El que puso su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué deja a Jesús por el mal carácter de alguien? No deje a Jesús, ¿verdad? Por la mala conducta de alguien. Usted siga al blanco perfecto que es Cristo Jesús, amén. Porque de Él vendrá la recompensa. Mire el 37 dice, porque aún un poquito, ¿qué dice? Y el que ha de venir, ¿qué dice? Amén, estamos esperando al Cordero de Dios, amén. Me encanta la revelación que se le dio a Juan, porque él dice en el capítulo 19 de Apocalipsis que vio un caballo blanco, ¿verdad? Y eso me impacta, me conmueve, ¿verdad? Porque dice que el que montaba el caballo blanco, el jinete, dice que, hermanos, su nombre es el Verbo de Dios, amén. Y luego dice que las vestiduras que traía eran blancas, blancas, teñidas en sangre. Y en su muslo derecho dice, Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. A ese Cordero estamos esperando, amén. Gloria al Cordero de Dios. Dice el escritor, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no, ¿qué dice? No tardará. Oh, gloria a Dios por esa palabra, amén. 38, mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe, por lo que cree, por su convicción. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. Versículo 39. Hermanos, esta palabra, mire. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? ¿Usted se quiere perder? No retroceda, ¿verdad? Nosotros no retrocedemos para perdición. Amén. ¿Sino qué? Sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma, amén. Todos los que quieren perseverar, digan gloria a Dios en esta noche. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén. Porque Él está en esta noche y Él ha venido a fortalecer nuestra fe en esta noche, amén. Yo sé que todos tenemos dudas, tenemos debilidad, pero en esta noche el Cordero está en esta noche, amén. Está en su casa y Él quiere restaurarnos, quiere levantarnos, amén. Si quieren, si gustan, pasen al altar, vamos a orar, amén. Vamos a hacer un altar de oración en esta noche. Antes de orar, quiero hacer una invitación a aquellos que nos están viendo. Si desean aceptar a Jesús, el Jesús que predicamos, que conocemos, les invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te invito a que te congregues a una iglesia, que consigas una Biblia y que conozcas más de Jesús. Amén.